¿Qué tal, chicos? Los estoy saludando desde este video que vamos a aprovechar para que quede un poco más claro nuestro primer tema del tercer parcial, que se va a tratar acerca de la nomenclatura, es decir, cómo podemos nombrar a los compuestos químicos que vamos conociendo de acuerdo a ciertas reglitas que vamos a utilizar. Entonces, este video lo vamos a realizar para poder aclarar algunas de las dudas que puedan surgir y que nuestro tema quede mejor abordado. Lo primero que les voy a platicar es que sabemos que existe cierto número de elementos, ya sabemos cómo están clasificados, sabemos que están en la tabla periódica y que esa tabla periódica nos demuestra la información en la cual están clasificados nuestros elementos químicos. Y entonces existen cierto número de reglas para que yo pueda unir dos o más elementos y que formen un compuesto. Sabemos que existen compuestos de dos elementos del mismo tipo, compuestos de dos elementos de diferente, de tres que son diferentes, de cuatro, etcétera. Así que también existen cierto número de reglas para que nosotros podamos nombrarlos y que tengan ese nombre específico que nos dice el número de átomos de cada elemento que está formando a nuestro compuesto. Entonces, con estas reglas que vamos a ver ahorita, nos va a quedar un poco más claro de cómo son las formas en que se pueden nombrar estos compuestos químicos. Para ello también tenemos que recordar que existen ciertos electrones dentro de nuestro átomo de cada uno de los elementos que tienen cierta libertad para poderse combinar con otros electrones de otro átomo. Estos electrones, llamados electrones de valencia, son los que permiten formar los compuestos químicos que vamos a ver a continuación. Para que nos sea más fácil identificar los números de oxidación, les voy a presentar esta tablita que la van a poder descargar en el link que se presenta en el primer comentario de este video o directamente en la asignación que les puse, donde ustedes van a observar los números de oxidación que tiene cada elemento y así nos va a ser más fácil poder realizar o poder comprender cómo se van a formar nuestros compuestos. Entonces, con esta tablita es la que vamos a trabajar en esta ocasión. Si ustedes observan, tiene menos información que una tabla periódica convencional y también existen tablas periódicas que contienen la información que ya conocemos más los números de oxidación. Pero en este caso la vamos a utilizar así, puesto que se nos hace más fácil identificar cuáles son y ya no va a haber ningún problema. A continuación les voy a comentar algunas reglitas que son las básicas para poder comenzar a trabajar en la realización de los compuestos. Estos electrones también los podemos denominar como números de oxidación y básicamente nos indican cuál es el número de electrones disponibles que van a tener ciertos átomos para que puedan unirse con otros y formar un compuesto. También lo conocemos como números de valencia y la aclaración la podrán encontrar en el material escrito que les vamos a proporcionar. Para comenzar vamos a trabajar, vamos a estar hablando de las reglas básicas. Si ustedes observan esta tabla, me muestra la serie de numeritos, ya la tendrán más a detalle para que chequen lo que les estoy comentando a continuación. Si ustedes observan, el número de oxidación, por ejemplo, del hidrógeno siempre va a ser 1, excepto, vamos a ver más adelante, en unos compuestos que se llaman hidruros. Y los demás elementos de ese mismo grupo también tienen ese mismo número de oxidación. Si observamos el grupo 2, todos los elementos solamente tienen el número de oxidación más 2. Nos vamos de este lado. Si observan a los metales, por ejemplo, de este tercer grupo, también tienen solo número de oxidación más 3. Los de este lado, estos dos primeros, tienen solamente más 3 y los demás ya tienen diferentes numeritos. Por ejemplo, también del número 18 o U8A, como lo conocemos, todos los elementos que son del grupo de los gases nobles no tienen números de oxidación, es decir, no se pueden combinar. Van a encontrar entonces ustedes una lista de todos los tipos de compuestos que se pueden formar de acuerdo a los componentes que tenga la fórmula.
Entonces dentro de ellos encontramos a los óxidos, encontramos a los hidruros, a los hidróxidos, a los ácidos, a las sales, a los peróxidos, etcétera. Para poder empezar a trabajar vamos a comenzar con los más simples, que son los óxidos, recordando que un óxido siempre va a ser el compuesto que tenga un metal o un no metal más el oxígeno. Si nosotros observamos nuestra tabla de números de oxidación, encontramos dos numeritos que son para el oxígeno, pero casi siempre va a trabajar con el número -2, excepto para los peróxidos, pero la mayoría de los que vamos a tratar van a ser con este número de oxidación. Entonces, en base a eso vamos a comenzar. Para ello les tengo la representación de nuestra primera reacción química, que me dice que para formar un óxido metálico tengo que unir un metal con el oxígeno. Y lo que les acabo de comentar ahorita es que precisamente el oxígeno siempre va a trabajar con número de oxidación -2. Entonces, en base a eso, vamos a ver cómo se ordenan nuestros átomos o nuestros elementos. Vamos a utilizar, por ejemplo, como primer ejemplo, vamos a utilizar el berilio, que tiene como número de oxidación +2. Siempre tiene que ser un positivo y un negativo, porque una de las reglas es que al hacer la sumatoria de los números de oxidación, siempre me tiene que dar 0, incluyendo los numeritos que están aquí abajo, que se llaman subíndices. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Sabemos que el berilio tiene un número de oxidación +2 y sabemos que el oxígeno siempre va a trabajar con un -2. En la parte superior vamos a poner esos números de oxidación y para formar mi compuesto, mi formulita del compuesto, lo que vamos a hacer es cruzar los signos. Este -2 va a pasar aquí abajo y este +2 va a pasar de este lado. Entonces tenemos el berilio con el 2 negativo y el oxígeno con el 2 positivo. Le quitamos los signos para que puedan ser nuestros subíndices y entonces aquí ocurre algo importante. Como estos dos números se pueden dividir entre 2, lo que hacemos es dividirlo para que nuestra molécula quede más simple y la tendremos de esta forma. Eso quiere decir que en este compuesto va a existir un átomo de berilio y un átomo de oxígeno. En caso de que haya moléculas donde no se pueda sacar mitad o tercia o cuarta, etcétera, etcétera, se dejan los números tal cual se realizan en el cruce de los elementos. Entonces vamos a tomar otro ejemplo para que observemos este tipo de comportamiento, suponiendo que tenemos, no sé, vamos a tomar el hierro, que tiene como número de oxidación +2 y +3. En este caso yo quiero tomar el +3. Con el oxígeno, que tiene -2, realizamos el cruce y nos queda hierro 2, oxígeno 3. Recordemos que tenemos que quitar los signos y aquí me está indicando que yo voy a tener 3 moléculas de oxígeno por cada 2 moléculas de hierro para formar este compuesto. Y como 2 y 3 no tienen mitad al mismo tiempo o no tienen división entre otro número, la molécula de nuestro compuesto o la fórmula de nuestro compuesto se va a quedar de esta forma. Y así es como vamos a trabajar con todos los elementos que vayamos a hacer para nuestros compuestos. Regresando a nuestras reglas para nombrar a los compuestos, existen tres tipos que son los que vamos a ver, que son la nomenclatura de stock, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura sistemática. Estas tres nomenclaturas son las que se siguen utilizando hasta el momento, entonces vamos a observar las reglitas que se van a utilizar para poder nombrar a estos compuestos con estas tres formas. Entonces, para poder comprender un poco más acerca de nuestras tres nomenclaturas, aquí les tengo como que el resumen de las tres. Les puedo comentar que la sistemática se basa en la utilización de prefijos para cada uno de los elementos que están formados. Si solamente existe uno en la molécula, le ponemos el prefijo mono.
Si existen dos átomos, el prefijo di, 3, tri, 4, tetra, etcétera, etcétera, dependiendo del número de elementos que tenga mi molécula. Para la nomenclatura denominada como stock, tenemos que poner los números de oxidación del elemento que estamos hablando, principal de la molécula, es decir, si es un metal, si es un no metal. Tenemos que poner entre paréntesis el número de oxidación para que nosotros podamos determinar cómo está conformada nuestra molécula de acuerdo a esta nomenclatura. Y finalmente tenemos la tradicional, en donde se utilizan tanto prefijos como sufijos para denominar precisamente a este no metal o a este metal que tiene nuestra molécula de acuerdo a la siguiente tablita. Esta tablita la pueden agregar a su tabla de números de oxidación para que esté más completa y podamos trabajar más fácil a la hora de hacer nuestras moléculas. Lo que esta tabla me indica es que tengo las terminaciones oso e ico cuando solo tiene dos números de oxidación. Por ejemplo, hace rato estábamos hablando del hierro, que tiene 2 y 3. La terminación oso va a ser para la menor y la terminación ico va a ser para la mayor. Entonces, si por ejemplo estamos creando un óxido de hierro, si está trabajando con más 2, va a ser óxido ferroso. Y si está trabajando con más 3, va a ser óxido férrico. Más adelante vamos a tener más ejemplos para que esto quede más claro. Posteriormente, si tiene tres números de oxidación, el más pequeño se le va a poner el prefijo hipo y la terminación oso. El segundo va a ser solamente terminación oso y el mayor va a ser terminación ico. Y para los que tienen cuatro números de oxidación, el más pequeño, hipo, el nombre y la terminación oso. La que le sigue sería solamente oso. La tercera va a ser con la terminación ico y la más alta, el prefijo per y la terminación ico. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un número que tenga, por ejemplo, el nitrógeno, su número de oxidación más grande es el 5, entonces estaríamos hablando de un óxido pernítrico. Utilizamos el nombre del elemento en la parte central y así creamos nuestro nombre en la nomenclatura tradicional. Entonces, a continuación, regresando a mi tema de los óxidos, vamos a hacer algunos ejemplos dentro de las tres nomenclaturas para que les quede más claro. No se olviden que todas las reglas que les estoy comentando están más a detalle en el material que les estoy proporcionando para esta asignación. Entonces, a continuación, vamos a hacer algunos ejemplos para que quede más claro. Vamos a comenzar aquí abajo con nuestro primer elemento, con nuestro primer compuesto. Yo elijo, por ejemplo, el sodio. El sodio está en el grupo 1, por lo tanto tiene terminación más 1. Y lo voy a combinar con el oxígeno para formar un óxido. Y en este caso va a ser con el número de oxidación menos 2. Recuerden que todos los óxidos metálicos estamos hablando de que se pueden formar con el oxígeno y todos los elementos que se consideran metales dentro de la tabla periódica. Ustedes van a observar que a partir de este elemento hacia acá no existen números de oxidación porque también sabemos que son elementos que son sintéticos y que no tienen mucha vida útil, entonces no tiene caso que tengan números de oxidación si no podemos crear compuestos con todos estos de acá. Pero regresando a mi formulita que estábamos creando, vamos a cruzar entonces los números de oxidación para que se vuelvan subíndices. De este lado me quedaría el 2 del oxígeno y de este lado con el oxígeno el 1 del sodio, que ya no lo tendría que escribir. Y entonces así quedaría mi molécula. Vamos a observar entonces cómo se nombran en las tres nomenclaturas para que quede más claro. Recordemos la primera, que es la de la sistemática, la cual usa prefijos. Estamos hablando de que es un óxido porque estamos viendo óxidos metálicos. Estamos observando que solamente hay una molécula de oxígeno y el prefijo para una molécula es mono. Entonces podemos conjuntar para decir monóxido.
D, y el metal que estamos usando es el sodio. Pero como el sodio tiene dos moléculas, entonces vamos a colocar monóxido de disodio. Y es así como estamos trabajando nuestro nombre para la nomenclatura sistemática. En lo que respecta a mi nomenclatura stock, si yo observo el número de oxidación del sodio, solamente tiene el número 1, por lo tanto, cuando yo ponga óxido de sodio, puede ser que adelante entre paréntesis ponga el número de oxidación con números romanos, generalmente se pone, o en este caso, como solamente tiene uno, puedo prescindir de él. Y entonces solamente puedo decir óxido de sodio porque no puedo crear otro óxido con el sodio. En lo que respecta a mi nomenclatura tradicional, en este caso, como solamente tiene un número de oxidación, tampoco hay tantos prefijos ni sufijos porque solamente tiene uno, y entonces puedo decir óxido de sodio. De la misma manera, en algunas nomenclaturas tradicionales, en alguna bibliografía, también se puede aceptar como la terminación ico cuando solamente se tiene una. Entonces también puedo decir óxido sódico, pero para este caso óxido de sodio también es aceptable. Entonces, estas serían mis tres nomenclaturas para este primer compuesto. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro con alguno que tenga más de un número de oxidación y entonces ustedes puedan observar las diferentes aplicaciones. Vamos entonces a aprovechar que tenemos hace rato el ejemplo con el hierro que tiene dos números de oxidación. Vamos a crear los dos compuestos para que observemos las diferencias. En una vamos a trabajar con el número de oxidación más 2 y en la otra vamos a trabajar con el número de oxidación más 3. Lo vamos a juntar con el oxígeno que tiene más 2 para formar un óxido. En este caso hace rato lo habíamos hecho. Cruzamos este 2 para este lado y este 2 para este lado. Mitad de 2 es 1, por lo tanto mi fórmula queda así. Y de este lado, mi fórmula cruzamos el 2 y al oxígeno le ponemos el 3. Y esta no tiene ninguna contracción, ninguna división entre algún número. Entonces la vamos a dejar así. Vamos a comenzar. Nuestra nomenclatura sistemática me dice que tengo que usar prefijos. En este caso solamente tengo un oxígeno, es un monóxido, y le puedo poner hierro sin mencionar que solamente hay una. En caso de que sean dos, como en este caso, vamos a ver, se nombra primero las moléculas del oxígeno, que son 3, por lo tanto es un trióxido. Y como estamos observando, tiene dos moléculas de hierro, vamos a usar el prefijo di y el elemento que estamos utilizando. Entonces me quedaría de un lado monóxido de hierro y del otro trióxido de hierro. Vamos con nuestra nomenclatura stock. La nomenclatura stock es el número de oxidación, se tiene que poner entre paréntesis, entonces estamos hablando de un óxido de hierro en ambos lados, pero en una estuvimos trabajando con el número 2 y en la otra estuvimos trabajando con el número 3. Entonces esa va a ser nuestra diferencia. Recuerden que entre paréntesis se tiene que poner el número de oxidación del metal o del no metal que se esté trabajando.
Y para nuestra nomenclatura tradicional, recordemos que el hierro solamente tiene dos números de oxidación, por lo tanto me voy a esta tablita y me dice que para la pequeña tengo que usar la terminación oso y para la mayor tengo que utilizar la terminación ico. Entonces me quedaría en este caso, por conveniencia, se utiliza la F en lugar de la H, pero se utiliza ferro y la terminación es oso, por lo tanto sería ferroso, que es lo más común que se escucha. Y de este lado tenemos la terminación más grande, que sería óxido férrico. Este ejemplo lo quise tomar porque para mi nomenclatura tradicional cambia un poquito el nombre del elemento. Aunque regularmente se utiliza tal cual viene en la tabla periódica, para este caso, por uso tradicional precisamente, se utiliza más como el símbolo que como el nombre del elemento. Recordemos que el símbolo es Fe, pero su nombre es hierro. Vamos a observar algunos otros ejemplos para que puedan ustedes realizar sus ejercicios de la asignación. Para nuestro segundo caso tenemos otra formulita que es muy similar a la anterior porque también son óxidos, pero en este caso son únicamente con los elementos de nuestra tabla periódica que se encuentran en esta parte de aquí, que son los no metales. Para el caso de los no metales, también son óxidos, pero muy comúnmente reciben el nombre de anhídridos. ¿Cómo están formados? Por un no metal y el oxígeno con terminación o con número de oxidación -2. Por lo tanto, el trabajo o la forma de nombrarlos es muy similar a nuestro ejercicio anterior. Por ejemplo, tenemos el fósforo, que en este caso yo quise que trabajara con el +5, y mi oxígeno, que va a trabajar con el 2. Cruzamos los numeritos para ponerlos como subíndices y me queda de esta forma. Si ustedes observan, no hay un número que divida a los dos al mismo tiempo, por lo tanto mi formulita me queda de esta forma. Si ustedes van a la tabla periódica y revisan el fósforo está trabajando con 3 y con 5. En este ejemplo yo quise utilizar el mayor. Y a partir de ahí vamos a trabajar para la designación de los nombres. Recordemos que la sistemática, por ejemplo, utiliza los prefijos. Y para este caso tenemos 5 oxígenos, por lo tanto mi nombre sistemático va a ser penta, óxido, o regularmente se escribe pentóxido de. Tenemos dos moléculas de fósforo, por lo tanto es difósforo. Y entonces así queda mi nombre para este compuesto. Vamos a regresar a la fórmula stock. Y entonces la fórmula stock me dice que solamente ponga que es un óxido. Vamos a ponerle así para que no nos confundamos. Un óxido de fósforo. Y entre paréntesis su número de oxidación, que en este caso es 5. Y lo ponemos en número romano. Y entonces así quedaría óxido de fósforo 5. Y finalmente mi fórmula tradicional o mi nomenclatura tradicional me está mencionando que tiene 2 y que su terminación más grande, que en este caso estamos usando el 5, que es el más grande, su terminación es ico. Aquí podemos nombrarlo de dos formas, ya que los óxidos no metálicos también se llaman anhídridos. Puedo poner tanto anhídrido fosfórico como óxido fosfórico. Regularmente cuando estamos trabajando con óxidos no metálicos, el más común es el anhídrido, pero en la actualidad por conveniencia pues se utiliza también el óxido por ser más fácil de identificar, aunque lo común es usar
anhídrido y la terminación ico para la mayor. Entonces así quedaría mi segundo ejemplo, mi tercer ejemplo. En este caso estamos hablando de anhídridos. Muy bien, chavos, entonces vamos a trabajar otro ejemplo para que quede más claro. En este caso ya lo tengo resuelto para que sea más rápido de explicar. Vamos a utilizar el cloro, que si ustedes observan en su tablita tiene 4 números de oxidación. Yo en este caso quise utilizar primero el cloro con +1, entonces el oxígeno tiene -2, y a la hora de realizar el cruce de signos me queda cloro 2, oxígeno 1. ¿Cómo va a ser mi nombre en la sistemática? Como solo es una molécula de cloro, perdón, de oxígeno, vamos a poner monóxido. Y como son dos moléculas de cloro, monóxido de dicloro. Para el caso del stock, únicamente óxido de cloro y entre paréntesis el número que estamos utilizando, que en este caso sería el número 1. Y finalmente, para la nomenclatura tradicional, anhídrido, o también es válido usar óxido, hipocloroso. ¿Por qué hipocloroso? Si regresamos a mi tablita, en este caso, para los 4 números de oxidación, estamos utilizando el más pequeño y por lo tanto le toca el prefijo hipo y la terminación oso. Por eso es que decimos anhídrido hipocloroso. Segundo ejemplo, yo quise tomar el cloro con su número de oxidación más grande, que es el 7, oxígeno -2, los cruzamos, no tiene mitades, por lo tanto queda cloro 2, oxígeno 7, y entonces la sistemática me dice que para los 7 átomos de oxígeno voy a utilizar el prefijo hepta, me quedaría entonces heptaóxido, o también es válido contraer y decir heptóxido de dicloro, porque son dos partículas de cloro o dos átomos de cloro en esta molécula. Posteriormente tenemos la nomenclatura stock, que me dice únicamente óxido de cloro y entre paréntesis, aquí me faltó el número de oxidación del cloro, que sería el 7. Y para la tradicional me voy a mi tablita, observo que el cloro tiene su número más grande, o perdón, el 7 es el número más grande para el cloro, entonces me toca prefijo per y terminación ico, por eso es anhídrido perclórico, o en su caso, óxido perclórico. Entonces, si ustedes observan, son las mismas reglas que tenemos que seguir siempre para las tres nomenclaturas. En caso contrario, aquí les puse un ejemplo, disculpen este error. Dice pentaóxido de dicloro, óxido de cloro 5 o anhídrido clórico. Entonces, ¿cómo me voy a guiar si me dan el nombre y ahora quiero saber cuál es mi fórmula? Obviamente, si es óxido, sé que del lado derecho voy a tener un oxígeno. Si me dan la nomenclatura tradicional, perdón, la sistemática, obviamente me voy a ir por las terminaciones. Si es penta, sé que son 5 oxígenos. Y me dice que el otro átomo es de cloro y que tiene 2 átomos en esta molécula. Entonces va a ser cloro 2, oxígeno 5. Si me voy a trabajar o si tengo la nomenclatura stock y yo quiero saber cuál va a ser mi formulita, me tengo que guiar por este número de aquí. Entonces, eso quiere decir que el cloro va a estar trabajando con el 5, el oxígeno sabemos que siempre va a estar con 2, y entonces debemos cruzar los numeritos para que nuevamente obtenga yo la fórmula. En este caso, la pista o la clave es este número. Recuerden que si no lo tiene es porque el elemento que estamos utilizando de este lado solamente tiene un número de oxidación. Y finalmente, si me toca una nomenclatura tradicional y yo quiero saber la fórmula, la pista está en esta parte. Por lo que yo me tengo que guiar es por la terminación. Busco entonces en la tabla periódica cuáles son los números de oxidación. Me fijo en mi tablita, si son 4, cuál es la terminación que estoy usando. En este caso es ico, solito. Quiere decir que es 1, 2, 3, la tercera, el tercer número de oxidación. Yo me voy con el cloro y mi tercer número de oxidación es el +5. Por lo tanto, utilizo cloro con +5, oxígeno siempre va a ser 2, negativo, cruzamos y obtengo la fórmula.
Y es así como se resuelven este tipo de situaciones de nomenclatura. Ya observamos entonces dos casos: los óxidos a partir de metales y los óxidos a partir de no metales. Vamos con un tercer caso, que son los hidróxidos. Para los hidróxidos, la diferencia va a radicar en que ya no voy a utilizar el oxígeno completo o el oxígeno solito, sino que ahora voy a utilizar esta terminación, esta molécula, que es un ion hidroxilo. El ion hidroxilo va a trabajar con terminación o con número de oxidación siempre -1, pero este -1 afecta a toda esta molécula. Entonces, a la hora de conjuntarlo, únicamente voy a hacer como si esto fuera una sola cosa, y me dice que los hidróxidos se forman de la combinación de un metal con esta partícula. Entonces, con esto me va a dar un hidróxido. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a utilizar el hierro. Yo lo quiero utilizar con el signo de +2, con su número de oxidación +2. Lo voy a combinar con el hidróxido para formar, perdón, lo voy a combinar con el hidroxilo para formar un hidróxido. Y entonces, lo mismo que hice con las anteriores, voy a cruzar los números para que tenga yo mis subíndices. No se olviden que esto está junto, por lo tanto tengo que poner paréntesis. Y como siempre va a valer -1, el primer elemento va a quedar solito. Y del otro lado voy a poner el número que le pertenecía a mi metal. Siempre va a quedar de este estilo. Las nomenclaturas van a ser exactamente las mismas, solamente que ahora ya no va a ser un óxido, sino va a ser un hidróxido. Se las voy a poner aquí para que ustedes las observen. Muy bien, con la magia de la edición ya tenemos aquí nuestros números escritos, nuestros nombres escritos. Entonces, recuerden que la sistemática me pide prefijos de cuántas moléculas son: dihidróxido de hierro, la stock, hidróxido de hierro con el número 2, porque sabemos que el hierro tiene dos números de oxidación, entonces sí debo de ponerlo. Y finalmente la tradicional, hidróxido ferroso, porque estoy utilizando la terminación más pequeña o el número de oxidación más pequeño de el hierro. Entonces lo que tenemos diferente de este número, perdón, de este compuesto a los anteriores es la utilización de la palabra hidróxido. Todo lo demás es exactamente lo mismo. A continuación les voy a poner el último caso, que también es exactamente igual, solamente que vamos a utilizar aquí una molécula diferente. Entonces ahora tenemos un nuevo caso, que son los hidruros. Los hidruros van a estar formados por los metales y con el ion de hidrógeno, que va a tener en este caso carga negativa. Si nosotros observamos la tablita, me dice que solamente tiene carga positiva, pero para este caso en específico siempre se va a utilizar con carga negativa. Sabemos que siempre los metales tienen que tener positivo para que la molécula sea neutra. Entonces, la forma en que se va a trabajar es muy similar. Para ello, vamos a sumar un metal más el hidrógeno y me va a proporcionar, me va a salir como producto un hidruro. Para este caso vamos a utilizar de ejemplo nuevamente el hierro. Yo elegí utilizar el número de oxidación +2 y lo único que hacemos es acomodar primero el metal, después el hidrógeno, cruzamos los números y siempre me va a quedar un estilo así. La primera, el metal que esté de este lado, nunca va a tener un número asignado, un subíndice, porque el hidrógeno siempre va a tener -1. Nuevamente, nuestras reglas para la nomenclatura siempre van a ser las mismas, solo que ahora vamos a utilizar la palabra hidruro para poder designarlos. En este caso, aquí cometí un error, porque en la sistemática tengo dos hidrógenos, entonces debo de nombrarlo como dihidruro de hierro. Para mi nomenclatura stock voy a nombrarlo como hidruro de hierro, y como tiene más de un número de oxidación, entonces lo pongo entre paréntesis porque utilicé el 2.
Y finalmente la tradicional nuevamente va a ser hidruro. Estoy utilizando su número más pequeño, por lo tanto va a ser hidruro ferroso. Y serían, como seguimos observando, las mismas reglas para nombrarlos, excepto que ahora estamos hablando de hidruros. No se olviden que todas estas reglas que les estamos comentando en esta exposición están en el documento que les estamos entregando dentro de su asignación para que ustedes tengan más referencias y más ejemplos de este tipo de ejercicios. Entonces, ya para finalizar, les presento el resumen de todos los compuestos que hemos estado utilizando el día de hoy en este video. Empezamos con los óxidos metálicos, que fue un metal más el oxígeno, los óxidos no metálicos, también llamados anhídridos, que son los no metales con el oxígeno. Los hidróxidos, por su parte, son los metales con el ion OH, y los hidruros, el metal con el hidrógeno solito. Entonces este es el resumen de todos los tipos de compuestos que vimos el día de hoy. Por mi parte, con esto estaríamos concluyendo nuestro video explicativo. Espero que les haya sido de ayuda la resolución de estos ejercicios para que tengan más ejemplos y puedan ustedes poner en práctica lo que aprendimos el día de hoy. Espero que les vaya muy bien en su asignación, que se encuentren muy bien y no se olviden preguntar las dudas en la plataforma educativa con la que contamos. Muchas gracias, jóvenes, y nos vemos en el próximo video.